¿cierto? Y una de las cosas para poder madurar es escuchar a la palabra. ¿Me entiendes? Tú tienes que aprender a escuchar la palabra. No lo que yo hablo, la palabra. Porque la palabra la puede traer cualquiera de nosotros. Como por ejemplo, Sergio, ven. Ven y nos comparte la palabra. Mire, lo agarré así a frío. Tú vas a predicar hoy. Tranquilo, ya estaba planeado todo, no se afane. Porque, cuando me agarra a mí el pastor. Entonces, Sergio tiene una palabra en su corazón. Y yo le digo, tome nota en su corazón, porque es la palabra la que habla. Uno de los puntos de madurez es que tú aprendes a escuchar la palabra sin importar el vaso que traiga. ¿Cierto? La palabra, si no es la palabra. Usted ama las cartas. Al cartero usted ni lo conoce, pero las cartas las ama porque llegan a usted. Bueno, voy a ponérsela más moderno. Los paquetes de Amazon, ¿no? A usted no le importa quién le traiga el paquete de Amazon, solo que llegue el paquete, ¿cierto? Pues aquí está la palabra de Dios, por el Amazon celestial. Sin embargo, amamos a este cartero, ¿cierto? Le damos gracias a Dios. Padre, yo te doy gracias a Dios, porque tú traes la vida de Sergio para traernos tu palabra, Señor. Padre, como dice tu palabra, con mansedumbre, con corazón enseñable, recibimos en esta noche. Que seas tú obrando en él como un vaso de honra, Señor, para uso honroso, porque traer tu palabra es de honra, Señor, y es un privilegio. Hoy lo bendigo y te pido que tu Santo Espíritu fluya a través de él y que fluya en nosotros para que recibamos el mensaje y lo pongamos por obra en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Gracias, mi Sergito. Ahora yo te lo acomodo. Jesús siempre me lo acomoda a mí. Bueno, muy buenas noches, hermanos. Realmente estoy muy nervioso. Y es algo que no me suele pasar tanto, pero estoy muy nervioso. El pastor estaba hablando acerca de el poderoso nombre de Jesús. Nosotros somos un pueblo que tiene un nombre que es sobre todo nombre, pero un pueblo que a veces nos hace falta conocer más la palabra. Un pueblo que hemos escuchado, la hemos leído, pero nos falta la revelación de la palabra. Entonces, como el pastor dijo la semana pasada, hoy es esta fecha, el miércoles es un día para aprender. Un día para aprender, pero también para ponerla en práctica, porque no solo se trata de aprenderla, sino ponerla en práctica. Y es una responsabilidad, la verdad, pararse acá y compartir una palabra, porque no es fácil predicar. Ahora, es más fácil predicar desde un ámbito más espiritual que natural. Y no es que yo esté en un ámbito natural, sino hay que ver las cosas naturales para poder entender las espirituales. Y eso es lo que el Señor ha venido trabajando conmigo y una de las cosas que el Señor me ha estado mostrando, y esto no es nuevo, sino ya tengo tiempo estudiando y el pastor tiene conocimiento de esto, y es que tenemos que conocer las sombras, los símbolos que en el antiguo pacto se usaron para poder caminar en este nuevo pacto. Este nuevo pacto es un pacto que ya fue concluido, ya fue hecho, ya fue glorioso. Todo esto lo consiguió Jesús. Pero nosotros, para poder entrar en ese nuevo pacto, debemos conocer el antiguo pacto. Ahora, no nos vamos a quedar en el antiguo pacto, pero es necesario conocerlo. Y una de las cosas que me llamó la atención es estudiar acerca de la Pascua del Señor. La Pascua del Señor muchas veces la conocemos porque está en la Biblia. Muchas veces la conocemos porque nos han hablado de ella. Pero ¿cuántas veces sabemos realmente cuándo empezó y cómo empezó? ¿Cuándo terminó esa Pascua del Señor y cuándo empezó la nueva Pascua en el Nuevo Testamento? Son dos cosas que van muy de la mano, pero tienen sus diferencias entre sí. Una de las cosas que el Señor me ha estado enseñando en este estudio que he estado llevando es a identificar los tiempos. A identificar los tiempos de cada pacto. Una de las cosas que puedo atribuir a esto es que en cada tiempo se habló la palabra de Dios y en cada tiempo Dios es el principal de ello. En cada historia que sale en la Biblia o que habla la Biblia en el antiguo pacto, Dios es el punto central. Y en el nuevo pacto, Dios es el punto central. Dios no cambia, Dios es el mismo. Entonces, hoy vamos a aprender un poco acerca de la Pascua en el Antiguo Testamento, pero también vamos a ver cómo fue introducida en el nuevo pacto. En
en el Nuevo Testamento la Pascua fue introducida gracias a nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro Cordero. Él es el que fue sacrificado por nosotros. Nosotros por ello ya no podemos o no debemos presentar ningún sacrificio para así podernos acercar a Dios, porque ya Jesús lo hizo todo. En el Nuevo Pacto la gracia o la Pascua del Señor fue introducida a través de la gracia de Jesús. Es importante que comprendamos la forma en que la Pascua judía fue celebrada. Esta Pascua judía que fue celebrada en la antigüedad por el pueblo de Israel es una sombra de lo que Jesús hizo en un futuro, a lo cual hoy nosotros somos poseedores de esa Pascua espiritual. El Señor utilizó la más importante de las fiestas judías como el punto de partida para introducir la Pascua del Señor, inaugurando así el nuevo pacto. Y eso es algo que me llamó la atención, que cuando termina el antiguo pacto, Jesús celebra la última Pascua del antiguo pacto. Y Él introduce en ese mismo momento, la Pascua del nuevo pacto. En la Biblia habla de 2 tardes que se comió la Pascua en las últimas 2 tardes del día. Y es que en el calendario judío, el día no termina a las 12 de la noche. El día termina en un promedio de las 6 de la tarde. Y a las 6:01 empieza el nuevo día. Pero como es tarde aún, son las 2 tardes. Entonces eso me llamó la atención y me puso a estudiar un poco más. Pero también entendí que en esa nueva celebración que Jesús introdujo 3 nuevos símbolos a este nuevo pacto, a esta nueva Pascua que nosotros conocemos. Y esos 3 nuevos símbolos los tenemos registrados en el Nuevo Testamento, pero fueron hechos antes que Jesús padeciera en su propia carne. Pero antes de hablar de los 3 símbolos, vamos a hablar un poco acerca de la Pascua del Señor y qué es lo que nos refiere a ella. En el caso de la Pascua nos refiere a un evento que ocurrió en el Antiguo Testamento, cuando Dios sacó a los israelitas de la opresión, de la esclavitud que se mantenían o que se encontraban en Egipto. Y la primera vez que se menciona la palabra Pascua en la Biblia la encontramos en el libro de Éxodo, capítulo 12, verso 1 al 28. No vamos a leer todo el capítulo porque es un poco largo, pero solo vamos a dar una pequeña introducción para poder entrar a lo que es el nuevo pacto. En estos versículos describe la forma en que se debía llevar a cabo esta Pascua y cómo Dios instruyó a su pueblo Israel o al pueblo Israel para que así obedecieran y poder llevar a un buen término la culminación de esta Pascua. Dice la escritura ahí en el libro de Éxodo, ¿verdad?, que tenían que matar, asar y comer y disponer de las obras del cordero, el cual debía ser un cordero sin defecto. Este cordero sin ningún defecto en ese momento físico es descrito como la Pascua del Señor. Lo primero que debemos mirar es que Dios es la persona o el personaje central de esta historia. En este texto aparece primeramente la expresión habló Jehová. Cuando tú lees el capítulo 12 de Éxodo, la primera expresión que aparece en ese capítulo es habló Jehová. Entonces Dios es el primero en todo. En todo el texto bíblico, en todos los textos bíblicos que también podemos leer en el Nuevo Testamento, aparece Padre, Hijo y Espíritu Santo, en todos los textos bíblicos. Entonces Dios siempre es el primero en toda la historia de la Biblia. Siempre Dios es la persona más importante de cada historia. En el caso de la Pascua, es evidente que se trata de una institución o de una orden divina. Fue idea de Dios, como se puede ver en Éxodo capítulo 12, verso 1, verso 2 y verso 11. No pasemos por alto ni olvidemos que la Pascua es la Pascua del Señor. El propósito y el valor de esta tiene un lazo eterno. Está ligado a la obra de Dios por medio de ella. Por lo tanto, nuestra celebración y servicio de adoración hoy en día también tiene que ser eterno. Nuestra adoración y nuestros servicios de hoy en día debe ser en un ámbito espiritual. Debe ser, por eso es que Jesús le dijo
samaritana, en la que me acuerdo de cuando esa historia, porque él le dijo que Dios desea adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Esos adoradores en espíritu y en verdad somos nosotros, los del nuevo pacto. Somos los que hoy pertenecemos a la gloriosa riqueza que el Señor Jesús nos ha dado. Jesús introdujo en este nuevo pacto una nueva enseñanza, pero nos aseguró que nada de lo anterior nos podía… Algo importante de esto es acá es que ningún sacrificio que nosotros podamos hacer, al igual que lo que hicieron los del antiguo pacto, podrían perdonar sus pecados. Ninguno. En eso tenemos mucho en común. No hay ningún servicio, ningún sacrificio, no hay ninguna obra que yo pueda hacer que me pueda ganar el perdón de Dios. Todo es por su gracia y su misericordia. Jesús, que fue el Cordero, el que vino y quitó el pecado, Él fue el que me pudo hacer acepto delante del Padre y así darme la oportunidad de entrar al trono de la gracia. También podemos notar que en el antiguo pacto las cosas que eran habladas tenían que cumplirse al pie de la letra. No había forma de que se salieran porque estaban limitados, aún a pesar de que Dios les daba toda la capacidad para sustentarse. Ellos, el ser humano, el israelita de aquel tiempo estaba limitado. Nosotros hoy en día no estamos limitados. Nosotros hoy en día tenemos la palabra gracia, que es el nombre de Jesús. Porque la palabra gracia no solamente es un regalo, sino es Jesús mismo. En el Antiguo Testamento la Pascua es una esencia, una celebración que mira hacia el pasado. Ella marca el día de independencia de Israel y el nacimiento de una nación. Posteriormente al evento histórico de la primera Pascua, el propósito de la celebración era que el pueblo recordara una vez cada año con sus 5 sentidos los detalles específicos de la obra maravillosa y así poder tener redención de Dios. Pero solamente, como lo dije anteriormente, estos actos lo llevaban a una limpieza externa, no tenían una limpieza interna. Pero en la Pascua del Señor, los israelitas tenían que derramar sangre. Esa fue la sangre de los primogénitos de Egipto. Los israelitas sacrificaban un cordero y utilizaban la sangre, pero Dios pasó por el medio del pueblo de Egipto, de la ciudad de Egipto, y hirió a todos los primogénitos de los egipcios. Ese fue un pacto que hizo Dios consigo mismo. Hubo un derramamiento de sangre, no de los israelitas, sino de los egipcios. Y solo estoy leyendo esto porque esto es una base de lo que vino a ser el Nuevo Testamento, o de lo que viene a ser el Nuevo Testamento. Vamos a ver las instrucciones que Dios les dio a los israelitas y cómo fueron registradas muy claramente. Cuando leemos Éxodo 12, verso 3, la palabra dice así: habló a toda la congregación de Israel diciendo, en el día 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. Estas traducciones yo las leí en la Reina Valero porque tienen un significado, una connotación un poco más profundo. La leí en las otras traducciones, pero me llamó más la atención leerla en esta. Y el verso 6 dice: y lo guardarás hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes, lo que le hablaba anteriormente. Y el verso 7: y tomará la sangre y la pondrá en los postes y en el dintel de las casas en la que han de comer. Entonces, de acuerdo a lo que leímos ahorita, 3 cosas pasaban. Primero se debía elegir un cordero el 10º día del mes. Después lo tenían que guardar hasta el día 14. Y lo tercero que pasaba es que la sangre era utilizada para así salvar sus vidas. Ahora, ¿por qué la sangre era utilizada para poder salvar sus vidas? ¿Por qué la sangre tenían que utilizarla?
porque la sangre les daba testimonio de quiénes eran y a quién pertenecían ellos. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, en ese momento fueron adoptados por Dios. Sabemos que el pueblo de Israel ha sido el pueblo de Dios siempre, pero en ese momento fueron adoptados porque Él los rescató, Él pagó un pago por ellos. Así como nosotros fuimos librados de la pena de muerte por la sangre de Jesús, así ellos también fueron librados del cautiverio en el que se encontraban con el derramamiento de la sangre. Y ponían la sangre en las puertas porque les daba testimonio de quiénes eran. Por eso en Éxodo capítulo 12, verso 13 y 14 dice: y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día solemne para Jehová este día os será en memoria, y lo celebrarán como fiesta solemne para Jehová durante vuestra generación, por un estatuto perpetuo. Ahora, eso es una clave que nosotros debemos entender, es que la Pascua del Señor es perpetua. Y la palabra perpetua es para siempre. O sea, no tiene un término, no termina. Ha estado, está y estará siempre. Cuando leemos el libro de Hebreos encontramos el significado de todo esto. En el libro de Hebreos es interesante leer ese libro a profundidad porque ahí te revela lo que esto quiere decir. Y le digo, yo estaba muy nervioso porque realmente decía yo, esto es muy importante, porque si me equivoco en decir algo, obvio, yo sé que tengo la misericordia de Dios y la de ustedes, pero me dio nervios por eso. Entonces nosotros tenemos un estatuto perpetuo. Quiere decir que así como los israelitas tenían que seguir las instrucciones al pie de la letra, nosotros también debemos seguir las instrucciones que Jesús nos dejó al pie de la letra. Y basado en esto, vamos a entrar a los 3 símbolos que Jesús introdujo en el nuevo pacto. Y esos 3 símbolos son representativos para nosotros como iglesia, porque esos 3 símbolos, 2 de ellos los practicamos, y de hecho te voy a decir, los 3 los practicamos, pero 2 de ellos conocemos muy claramente. El otro tal vez lo conoces o tal vez lo ignoras, pero lo practicas. Y ahí es donde tenemos que prestarle atención, porque yo pensaba que uno de esos símbolos era un acto natural, y sí es natural, pero trae una connotación espiritual, exacto. Entonces nosotros debemos ver lo espiritual, o más bien ver lo natural desde un ámbito espiritual. Mire lo que dijo un reconocido escritor judío: seguimos ofreciendo todavía este sacrificio, y a esa fiesta le llamamos Pascua, que significa pasó al otro lado, porque ese día Dios nos pasó al otro lado. ¿A cuántos de nosotros Jesús nos ha pasado al otro lado? ¿O a cuántos nos hace falta pasar al otro lado? Pues si te hace falta pasar al otro lado, entrégale tu vida al Señor. Solamente así vamos a poder pasar, porque el sacrificio ya fue hecho, la sangre ya fue derramada. La Pascua es un estatuto perpetuo. Y solo después de esta observación los israelitas fueron finalmente liberados del yugo de la esclavitud de sus crueles tiranos los egipcios. Aquí podemos notar una transición, pasar de esclavos a libres, así como nosotros hemos pasado de un antiguo pacto a un nuevo pacto, así como Jesús nos libertó del pasado, de ese pasado que nos conducía a la muerte eterna, y nos trasladó a una vida eterna. Hemos dejado esa vieja naturaleza y nos hemos apropiado de ese hombre nuevo. Y ese hombre nuevo solamente lo podemos adquirir a través de la sangre de Jesús. Jesús estableció el último de los sacrificios para así poder hacer un cambio. Por eso el miércoles pasado el pastor decía que es un tiempo de transición, o el sábado pasado, no recuerdo exactamente el día, pero decía, es un tiempo de transición donde nosotros tenemos que dar un paso más. No se trata de avanzar
por avanzar, se trata de avanzar conociendo la palabra, conociendo no desde un ámbito, desde nuestra intelectualidad, sino más bien de un ámbito espiritual. Tiene que ser desde el corazón. La palabra tiene que ser revelada a nuestro corazón para poder entenderla. Entonces, ¿cómo encajan estos eventos de la Pascua que se celebraban en el antiguo Israel al nuevo pacto? ¿Cómo encajan en la enseñanza de Jesús los sacrificios que se hacían en el antiguo pacto? Y también vamos a preguntarnos por qué Jesús y sus discípulos observaron la ordenanza de la Pascua y por qué Cristo es llamado nuestra Pascua. Eso lo tenía bien establecido el apóstol Pablo, que dijo que Cristo era nuestra Pascua, era nuestro Cordero inmolado. Primero observemos que así como los primogénitos de los israelitas escaparon de la muerte y fueron salvados por medio de la sangre y del sacrificio de un cordero, los cristianos también hemos sido salvados de la muerte eterna por medio de la sangre del sacrificio de uno y mejor cordero, puro y perfecto, que es Cristo nuestro Salvador. Ahora la palabra en el antiguo pacto que señala, Él pasó por encima de las casas de los israelitas que tenían la sangre en las puertas y en los muros. Esos tienen una connotación espiritual en el nuevo pacto. En Éxodo 12:13 nos ofrece un claro simbolismo del significado de Jesucristo en el Nuevo Testamento. La única manera de que nuestros pecados puedan ser perdonados es por medio del derramamiento de la sangre, así como lo dice Hebreos capítulo 9, verso 22. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Y en Efesios capítulo 1, verso 7 dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Quiere decir que la única forma de escapar de la pena de muerte que nos acarreamos por nuestros pecados es con el derramamiento de la sangre de Jesús. Pero también tengo que tener un verdadero arrepentimiento. No solo es porque Él ya lo hizo, sino que yo me tengo que arrepentir. En este nuevo pacto ya no es sacrificios, sino es convicción. Ya no tengo que tener un acto de sacrificio de año tras año, sino tengo que tener una convicción diaria o un estilo de vida con una convicción tan segura de que me haga pensar donde quiera que yo ande que el Señor me ha salvado. Decimos nosotros allá en México, nos la tenemos que creer. No es solo que nos la cuenten, sino que es que nos la tenemos que creer. El sacrificio de Cristo es algo que ya está establecido. Muchos de nosotros pasamos por alto todo eso. Sabemos que ya tenemos la redención, sabemos que ya el Señor ha hecho todo, pero aún seguimos batallando. Tenemos problemas con el pecado, tenemos problemas con la conducta, con nuestras emociones. Pero eso es porque la palabra aún no se nos ha revelado, o porque no me he dispuesto a que la palabra sea introducida en mi corazón. El sacrificio de la sangre derramada de nuestro Señor Jesucristo, que es nuestra Pascua, fue sacrificada más gloriosamente que la antigua Pascua. Pablo lo dijo así bien claro en 1 Corintios capítulo 5, verso 7. Nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue crucificada por nosotros. Y el autor de la carta de los Hebreos hace una afirmación, y esta afirmación la hace porque él sabe que la sangre en el antiguo pacto solamente purificaba la carne, o sea, lo externo del ser humano. En el nuevo pacto nosotros no nos purificamos o no somos purificados externamente, sino internamente. Por eso es que nosotros tenemos el Espíritu Santo. En el antiguo pacto no tenían el Espíritu Santo. Tenían ordenanzas, tenían ley, tenían enseñanza, tenían decretos que tenían que cumplir. Y el que no lo cumpliera, la ley lo condenaba. Nosotros no somos condenados porque nuestra ley ya fue cumplida en Cristo. La ley no nos condena porque Cristo pagó el sacrificio. La ley no nos puede llevar a los tribunales porque ya
nuestro Cordero fue presentado una vez y para siempre. En Hebreos nos dice, y toco mucho este tema de Hebreos porque en el libro de Hebreos nos dice que Él es nuestro gran y sumo sacerdote. Ya no tenemos más, ya no tenemos que tener un sacerdote cada cierto año o cada cierto tiempo. En Él ya fue cumplido, aún el sacerdocio. Por eso Hebreos 9:13 dice así: porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas sobre los inmundos santifica para la purificación de la carne, quiere decir que la santificación no te ofrecía el perdón del pecado, sino solamente te cubría de una acción que tú cometías. La santificación era algo externo, como le dije anteriormente. La santificación solamente lavaba, por eso es que se presentaban cada cierto tiempo o cada año a presentar sacrificios. Aquí está diciendo que ese sacrificio solo podía limpiar lo externo del hombre. Sin embargo, dentro del antiguo pacto, la sangre era la única posibilidad que tenían ellos para acercarse a Dios. No había otro medio de acercarse a Dios, porque eran inmundos todos. La sangre era el único medio por el cual ellos se podían acercar o podían aligerar la carga. Se me escapó. En Hebreos capítulo 10, verso 11 dice así: y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios y nunca puede quitar los pecados. Ahora, estos sacrificios nunca podían quitar el pecado, pero si no podían quitar el pecado, ¿por qué Dios estableció esa ordenanza? Si esos sacrificios no los hacía libres, ¿acaso Dios no tenía aún el plan perfecto para purificarlos? ¿Acaso Dios no tenía el sacrificio correcto para poder así tener la redención de la humanidad? Si leemos por allá, si mal no estoy, en Apocalipsis capítulo 13, verso 8, al final del texto dice que, déjenme acuerdo porque ese no lo traigo acá escrito, pero dice que el sacrificio ya había sido hecho antes de la creación del mundo. Entonces Dios ya tenía ese sacrificio hecho. No se había manifestado. ¿Por qué? Ese sacrificio no se había manifestado porque el ser humano no tenía un corazón disponible. El ser humano tenía un corazón duro, un corazón de arrogancia. Por eso es que en todo el camino después que Dios los sacó de Egipto, el pueblo se la pasó quejándose. Pedían pan, les daba de comer y se quejaban. Tenían sed, les daba de beber y se quejaban. Tenían calor, les daba sombra y se quejaban. En todo el camino hacia la tierra prometida se quejaron. No tenían una disposición de corazón. Por eso es que no pudieron ellos conocer este pacto que conocemos tú y yo. Pero también hay algo bien importante ahí, porque ellos murieron, excepto la nueva generación, sin conocer este pacto. Por eso es que a ellos se les va a demandar menos que a nosotros. Nosotros somos responsables aún más de dar buen testimonio de Jesús. Nosotros somos responsables de guiar nuestra conducta correcta de acuerdo a lo que Jesús, o como Jesús caminó en esta tierra. Hoy en día para el ser humano es muy difícil comprender eso. Dice, no, Jesús lo pudo hacer porque era el Hijo de Dios. Pero Jesús dijo que cosas mayores haríamos nosotros. Y si cosas mayores haríamos nosotros, también podríamos hacer todo lo que Él hizo y caminar perfectamente aquí en la tierra. Jesús se enojó, sí, Jesús se enojó. Agarró a los mercaderes y los echó fuera del templo. Se enojó, pero nunca pecó. Así deberíamos de caminar nosotros. Así es como Dios quiere que caminemos, con una actitud de humildad, una actitud de mansedumbre. Pero vamos a ver cómo Jesús
o qué tiene que ver la Pascua con Jesús? Al principio de su ministerio, Jesús vino a Juan el Bautista en el río Jordán. Cuando Juan vio a Jesús que estaba caminando hacia él, declaró lo siguiente en Juan 1:29. Dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan entendió que el Cordero sin mancha que se sacrificaba en el antiguo Israel, al atardecer del día 14 del mes de Abib, que más tarde lo llamarían el mes de Nisán, había sido anticipado de lo que sucedería después con Jesucristo, cuya sangre debería ser derramada. Mira esto. Justo antes de ser traicionado y morir crucificado, Jesucristo le pidió a los discípulos que hicieran preparativos para su última Pascua. Ahí en Lucas capítulo 22, versos 7 y 8 dice así: llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar al Cordero de la Pascua. El verso 8 dice: y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: id prepararnos la Pascua para que la comamos. Y el verso 13 dice: fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Y el verso 15: y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que perezca. Jesús sabía que iba a morir. Jesús sabía que esa era la última oportunidad que el ser humano tenía. Pero Jesús les estaba enseñando algo nuevo para ellos. En ese momento Jesús introdujo 3 símbolos que son parte de la Pascua que hoy los creyentes practicamos o participamos de ella. Hasta este punto Jesús les estaba dando instrucciones a sus discípulos, pero era algo que ellos no entendían. Y Jesús comenzó a mostrarles los 3 símbolos y los significados de ellos. El primer símbolo que Jesús les habló es el símbolo del pan. En Lucas 22:19 dice así: y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio, diciendo: este es mi cuerpo que por vosotros es dado, hacer esto en memoria de mí. El segundo símbolo es el símbolo de la copa. Y eso lo encontramos en Mateo capítulo 26, versos 27 y 28. Y tomando la copa y habiendo dado gracias les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. La remisión de los pecados era algo que iba a venir a establecerse perpetuamente de una vez y para siempre. Es importante mencionar o notar que Jesús no rechazó la observancia de la Pascua del antiguo pacto. Él la cumplió tal como estaba constituida. Él siguió al pie de la letra todos los requisitos que se pedía para celebrarse. Él no transgredió ninguno de los estatutos, sino que más bien él la introdujo de una forma más gloriosa. Por eso en Romanos 6:23 dice que nosotros antes de eso estábamos muertos y la paga de nuestro pecado era la muerte. Pero ahí hubo el regalo divino de Dios, la gracia. Esa Pascua nueva, ese derramamiento de sangre nos dio la dádiva de Dios, que es la vida eterna. Y esto es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ese fue el regalo que recibimos en ese momento que Jesús dio concluida la Pascua del Antiguo Testamento. Jesús introdujo el pago por nuestros pecados, ofreciéndose a sí mismo como el Cordero de nuestra Pascua. Por eso es que nosotros hoy no sacrificamos ningún cordero, ninguna oveja, ningún cabrito, porque ya Jesús nos dio acceso gracias a su sacrificio. Pero hoy vamos a ver el tercer símbolo que Jesús introdujo, y el cual tal vez tú lo conoces, pero no sé si lo has practicado o has tenido ¿cómo te lo digo? O has participado de él. Y es el símbolo del lavamiento de los pies. En Juan capítulo 13 nos habla acerca de este símbolo.
Y en el verso 1 dice que antes de la celebración de la Pascua Jesús sabía que había llegado su momento para dejar este mundo y regresar a su Padre. Había amado a sus discípulos durante el ministerio que realizó en la tierra y ahora los amaba más hasta el final. Y en Juan 13:3 dice así: Jesús sabía que el Padre le había dado autoridad sobre todas las cosas y que había venido de Dios y regresaba a Dios. El 4 dice: así que se levantó de la mesa, se quitó el manto, se ató una toalla a la cintura y echó agua en un recipiente. Luego comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía en la cintura. Jesús estaba hablando acerca de una nueva enseñanza. Los discípulos no entendían lo que él les decía y muy seguramente estaban desconcertados por lo que estaba haciendo, pero no se atrevían a preguntar nada. Por él era el maestro, él era el Señor. Pero podemos ver ahí mismo, un poco más adelante, la actitud de Pedro. La actitud de Pedro fue diferente a los demás apóstoles. Fue tan diferente que cuando Jesús se acercó para lavarle los pies, Pedro se negó rotundamente. Recordemos que Pedro había recibido la revelación de quién era Jesús. Pedro había recibido la revelación y le había dicho a Jesús, cuando Jesús les preguntó que ellos quién decía que era, Pedro le dijo: tú eres el Hijo del Dios viviente. Pedro tenía la revelación, pero Pedro se negó. Y cuando leemos el verso 6 de Juan 13, Pedro le dijo: Señor, ¿tú no me lavarás los pies a mí? Esa escritura tiene muchos signos. Esos signos son palabras fuertes. No son palabras malsonantes, pero son palabras fuertes. Esta negación de Pedro tuvo un sentir en Jesús y respondió así. Jesús le responde muy rápidamente en ese mismo versículo: ahora no entiendes lo que hago, pero algún día lo entenderás. Verso 8 dice: no, protestó Pedro, jamás me lavarás los pies. Y Jesús le dice: si no te lavo, no vas a pertenecerme. En la otra traducción dice: no vas a tener parte conmigo. Me gusta la Reina Valera porque dice: si no te lavase los pies, no tendrás parte conmigo. Aquí Jesús está demostrando una actitud que agrada a Dios. Está mostrando una actitud de humildad, de servicio, no solo de servicio que vino a hacer, sino un servicio a los demás o a los otros. Este lavamiento de pies es símbolo o simboliza de un estilo de servicio. Jesús instruyó a sus discípulos para que siguieran su ejemplo. Por eso les dijo que vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Y más adelante lo podemos encontrar en ese mismo capítulo. La ceremonia de lavado de los pies no es un acto natural, es un acto espiritual, es un acto de corazón. Cada uno de nosotros acá representa ese símbolo. Cada uno de nosotros participamos de ese símbolo. Si yo le preguntara a cada uno de ustedes: ¿a cuántos de sus hermanos se han lavado los pies? No sé cuál sería su respuesta. Tal vez a ninguno, dirían ustedes, si lo ves desde un ámbito natural. Pero si lo ves desde un ámbito espiritual, tal vez a todos. De hecho, lo haces a todos. Cada vez que nos reunimos acá, nos lavamos los pies los unos a los otros. ¿Por qué? Porque lavarnos los pies es servicio, es servirnos. Jesús dijo que hicieran eso con los demás, que se lavaran los pies los unos a los otros, es servirnos unos a los otros. Muchas veces, yo en lo personal no entendía este proceso. Yo también pensaba que esto era algo natural, no sé, agarrar un recipiente, llenarlo de agua y lavarle los pies a los demás. Pero cuando yo estaba leyendo esto, entendí que era algo espiritual. Y aunque sí hay ocasiones que se hace lo natural, ¿para qué? Para mostrar algo espiritual. Yo recuerdo que hace un tiempo atrás el pastor nos enseñó acerca de esto. Estábamos en el otro edificio acá a la vuelta y
Y una tarde, un sábado en la tarde hizo eso, si no estoy mal, o si mal no recuerdo. Y yo en ese momento pues realmente no entendí lo que estaba haciendo. No entendí. Él dijo que necesitaba alguien que pasara al frente y como siempre dice, no dice para qué, pero dijo pase al frente y yo pasé. Después dijo alguien traiga una silla y la puso y él mostró este simbolismo de servicio, pero no lo entendí en su momento. Simplemente pensé que era algo que estaba ahí. Después el Señor nos llamó a servir, a mi esposa y a mi familia. De hecho llamó a la familia a servir. Llamó a Brian, me llamó a mí, llamó a mi esposa y a todos, a cada uno de nosotros. Yo puedo decir que nos ha llamado a servir. A cada uno de ustedes el Señor los ha llamado a servir. El problema es que muchas veces no tenemos el corazón disponible para servir. Muchas veces pensamos que el servir es un acto físico, que tengo que venir a la iglesia y hacer una cosa, hacer la otra. Que si no lo hace Julano, no, ya no vengo. No, el servicio es una actitud que agrada a Dios. Y si es una actitud que agrada a Dios, yo tengo que llevar una actitud. Mi vida debe ser una actitud que agrade a Dios. Debe ser un estilo de vida que agrade a Dios. Y el lavamiento de los pies es eso. Cada vez que tú llegas acá y alguien te espera en la puerta, Él te está lavando los pies. Cada vez que tú te sientas y tienes frío y van y apagan el ventilador, te están lavando los pies. Y si tienes calor, pues también le prenden. Pero todos nuestros servicios está unido o entrelazado al símbolo del lavamiento de pies. Esta práctica se llevó a cabo en el antiguo Israel, pero después de Jesús continuó siendo práctica, continuaron observando esta práctica. Cuando tú lees el capítulo 11 de 1 de Corintios, en el verso 23, el apóstol Pablo les dice que lo que él recibió, la enseñanza que él recibió de Jesús, él se la sigue mostrando a ellos. Y hoy en día nosotros también seguimos haciendo lo mismo. Como lo dije anteriormente, a veces no lo vemos desde un ámbito espiritual, por eso es que no lo entendemos. Si nosotros nos enfocáramos en un ámbito espiritual, realmente esta casa sería algo más fuerte. Y hablo hablando de una plataforma, una atmósfera espiritual. Cada vez que tú vienes acá, tú dispones tu corazón. Cada vez que tú vienes acá, tú sacrificas algo de tu vida para venir acá. Ese sacrificio no tiene que esperar una recompensa. Ese sacrificio tú lo tienes que hacer en agradecimiento. Ese sacrificio lo tenemos que hacer porque Él ya lo hizo por nosotros. Y es algo de las cosas que el Señor me estuvo enseñando en estos pasajes. Y te voy a decir, esto no es todo, hay mucho de esto, pero hoy solo quiero compartirte esto, y es que cada vez que nosotros nos dispongamos a venir a este lugar, creo el pastor lo ha dicho muchas veces, desde ese momento que tú has dispuesto en tu corazón venir, ven con un corazón humilde, amoroso, entregado, sacrificado, porque el sacrificio no te lleva a esforzarte. El sacrificio no es algo que te lleve a esforzarte, es algo que te lleva a caminar libremente. Tu sacrificio te lleva a caminar libremente, no es una fuerza, no es que vayas a la fuerza. Voy a ir porque el pastor me va a ver y no, o va a estar ahí y no me va a ver llegar. Tal vez mi hermano ya tengo días y no vengo, y si no voy me va a hablar, va a decir, ¿por qué no has venido? No tengo excusas, no. El servicio es una actitud que agrada a Dios, debemos recordar eso. Y si el servicio es una actitud que agrada a Dios, debemos servirnos unos a otros. Te digo, este es un estudio, no es una prédica como tal, pero este estudio es muy largo, el cual no acabaríamos en una hora. Pero yo le doy gracias a Dios porque me ha permitido compartir con ustedes y ser esa persona que les lava los pies cada vez que me da la oportunidad de servirles. Ya sea que les comparta o ya sea que los reciba, ya sea que haga cualquier cosa por ustedes, el Señor me llamó a lavarle los pies a cada uno de ustedes. No en un ámbito físico, sino en un ámbito espiritual. Por eso es que yo le doy gracias a Dios y al pastor que me dio la oportunidad, me dijo, comparte el miércoles. Le dije, pues sí, listo, yo comparto. Y esto es algo que yo no busco, es algo que el Señor pone para hacerlo. Yo nunca vengo y le digo al pastor, tengo esta palabra, déjeme compartir. No,
Yo he entendido que los tiempos de Dios son perfectos. Y si Él me llamó a compartir o a enseñar o a hacer algo, lo voy a hacer. Ya sea limpiar el baño, ya sea, no sé, cualquier cosa. Tenemos que tener un corazón humilde y de amor. Un corazón humilde de amor. Eso fue el que el Señor me estuvo hablando. Un corazón humilde de amor. Y yo sé que esta palabra es para mí también. No solamente es para ustedes, es para mí. Por eso yo le doy gracias al pastor por esto. Y por darme la oportunidad. Y le digo, yo y la verdad me sentí un poco, no es la palabra en sí, pero me sentí un poco temeroso al enseñar esto. Porque no es fácil enseñar. Y mucho menos cuando todos se te quedan viendo, ¿verdad? Entonces, realmente esta tarde tuve un problema, no un problema, tuve un tiempo de nervios muy fuerte. Y bueno, el Señor es bueno, su misericordia es buena y yo espero haberle servido y realmente estoy contento porque el Señor siempre habla a los corazones de cada uno de nosotros. Y nada, pastor, pues usted. Gloria a Dios. ¿Cuántos aprendieron en esta noche? Saque una hoja. Así nos decían, ¿no? Pero es que aprendemos a practicar la palabra que recibimos. No voy a predicar otra vez lo que está bien predicado. Simplemente es que tengamos en mente y salgamos de acá conociendo la sangre, el sacrificio, de dónde viene. Que ya no hacemos un sacrificio externo, es porque ya Jesús lo hizo en lo espiritual eternamente y para siempre. Porque el sacrificio y la sangre era para poderse presentar delante de Dios. Ese era el objetivo del sacrificio y ahora nosotros nos presentamos delante de Dios a través del sacrificio que es Cristo Jesús, nuestro Cordero Pascual. Y ahí a nosotros se nos quita toda conciencia de pecado y lo que debemos tener es una conciencia de santidad. ¿Por qué? ¿Por lo bien que me porto? Por lo que Jesús hizo. Cuando tú tienes una conciencia de santidad, vas a caminar en la santidad. Porque todo el tiempo en tu mente tienes santidad. Pero si caminas en una conciencia de pecado, en lo que no debes hacer, tarde o temprano va a salir a luz el pecado. Por eso es que cuando tú te metes en el antiguo pacto, lo que va a producir en ti es pecado. Pero cuando te metes en el nuevo pacto, en la gracia de Dios, en la sangre de Cristo, va a producir obras santas que corresponden a tu nueva naturaleza. Por eso es importante conocer de qué se trata la Pascua, qué era antes y qué es ahora. Y ahora nosotros tenemos la Pascua que es Cristo Jesús. Y lo que nosotros practicamos, ¿cierto? Una vez cada mes, el pan y la copa es un símbolo que nos recuerda lo que ya tenemos en Él. Amén. Póngase sobre sus pies y oremos, demos gracias. ¿Cuántos dan gracias al Señor por ese Cordero inmolado que quita, no que cubre, que quita el pecado del mundo? Entonces tú ya no eres esclavo del pecado. Jesús no solo te perdonó tus pecados, pasados, presentes y futuros, sino que te ha dado una nueva naturaleza. Porque para un hijo de Dios nacido de nuevo es más difícil pecar que mantenerse santo cuando ha renovado su mente, cuando entiende el sacrificio. Y hoy dale gracias al Señor ahí donde tú estás. Dile: Señor, gracias por tu preciosa sangre. Gracias porque estoy cubierto por tu preciosa sangre y me ha limpiado y lavado de toda maldad. Y ahora estoy protegido, guardado y cuidado en ti, Señor. Porque la destrucción ya no viene a mi vida, Señor, sino tú en amor me has rescatado, Padre. Gracias, Señor. Hoy te pido que traigas espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Cristo a través de esta enseñanza. Y que a lo largo de esta semana estemos meditándola, Señor. Que estemos masticándola, que estemos produciendo un fruto en nosotros. Porque cuando te conocemos más, Señor, el fruto del Espíritu se desarrolla y se manifiesta en nuestras vidas. Señor, te doy gracias porque por tu misericordia, Señor, nos has llamado para que ahora caminemos en misericordia. Padre, bendigo la vida de cada uno de tus hijos. Gracias por la vida de Sergio, Señor, que nos compartió esta palabra. Gracias por cada uno de los que recibieron en su corazón. Padre, yo te doy toda la gloria y te pido, Señor, que nos ayudes a través de esta palabra a ir a la madurez en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Tarea:
Esta palabra va a estar colgada en YouTube también, porque ya tenemos canal de YouTube. Gloria a Dios. Entonces ya no hay excusas. No, que es que como está en Facebook y yo no tengo YouTube, ya está en YouTube. Hago una tarea este año, y es que los servicios que usted reciba, repáselos en la semana. Le aseguro que al final de este mes usted ha crecido espiritualmente. Le aseguro que la palabra ha tomado carne. Le aseguro que su entendimiento se va a abrir y va a empezar a entender, a conocer el corazón y la mente de Dios. Y le aseguro que cuando usted conoce el corazón y la mente del Padre, se va a enamorar más de Él. Si conoce la mente y el corazón del Hijo, se va a enamorar más de Él. Si conoce la mente y el corazón del Espíritu Santo, se va a enamorar más de Él. Amén. Mis amados, tomen asiento. Vemos los anuncios, ¿cierto?, que tenemos, y creo que we are dismissed después de los anuncios. Estoy